Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es lunes 19 de abril y vamos a hablar de... ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Recordar, la fe crece cuando se comparte. Bueno, pues el lunes pasado ya estábamos tocando este tema, ¿verdad? Y ya introdujimos un poquito este tema del Espíritu Santo y su misión en la Iglesia. Y hoy pues vamos a seguir tocando algunas cosas que nos gustaría comentar, ¿verdad, María? Sí, vamos a darle continuidad, ¿no? Porque el lunes pasado nos preguntábamos cómo es posible que la Iglesia hoy continúe la obra de Jesús y vimos claramente que eso es gracias a la acción del Espíritu Santo. Y hoy pues vamos a poner como un poquito más los puntos, ¿no? sobre ese tema, ya que el Catecismo Testigos del Señor, en su tema 24, nos ofrece pistas sobre ello, ¿no? El título del tema es El Espíritu Santo da vida a la Iglesia. Entonces, Él es el que mantiene la obra de Jesús en la Iglesia y vamos a ver un poquito esos puntos. Muy bien, pues ¿por dónde empezaríamos? A ver. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo, que es fascinante, ¿no? Cuando uno se pone a hablar sobre esta persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Que es junto al Padre y al Hijo, es Dios como el Padre y como el Hijo, ¿no? Y está estrechamente unidos en ellos, en esa estrecha, ¿no? y misteriosa comunión que hay. Es el que continúa la acción de Jesús en medio de nosotros y lo continúa en su Iglesia. ¿Y cómo lo hace? ¿No? ¿Qué pistas, ¿no? o qué puntos donde dice uno, pues esto es o es obra del Espíritu Santo o es imposible, ¿no? Entonces, ahí sería un poquito el apartado que nos encontramos en el Catecismo, donde va viendo cómo, pues por ejemplo, ¿no? El Espíritu Santo congrega a todos los pueblos para hacer de ellos el reino de Dios. Es decir, esta inquietud, ¿no? O Jesús, ¿no? Habla de construir el reino de Dios. En el Padre Nuestro Él nos invita a decir, ¿no? Venga a nosotros tu reino, pero al final, ¿cómo es posible que esto que la Iglesia congregue a todos los pueblos, de todas las razas, de todas las culturas a lo largo de estos más de 2000 años, ¿no? Y esto es gracias a la acción del Espíritu Santo. Es quien ha hecho posible que el Evangelio, el anuncio del reino de Dios, se haga presente en los 5 continentes y que todos al final, ¿no? A pesar del transcurrir de la historia, a pesar de las distintas lenguas, nos haga sentir este deseo y este anhelo de construir el reino de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Al final, bueno, eso solo me queda sobrecogerme ante ello, la verdad. La verdad es que impone, o sea, impone un poco y yo creo que uno también se enfrenta pues a la misión sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos guía, el que lleva, ¿no? O sea, que a lo mejor nosotros somos sus manos o bueno, pues como se hacen las cosas, pero es el Espíritu Santo el que nos impulsa, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Y otro de los puntos que recoge nuestro catecismo es cómo el Espíritu Santo lleva a plenitud la obra de Cristo en la Iglesia y en el mundo, ¿no? Jesús resucitado nos prometió, ¿no? Antes de resucitar, nos prometió que nos enviaría el Espíritu Santo. Resucitado, ¿no? Sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo y les dice recibid el Espíritu Santo, y posteriormente en Pentecostés, ¿no? Los vemos reunidos, cuando una vez que Jesús ha ascendido al cielo, los vemos reunidos con María y reciben el Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús, su presencia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Esto es
posible, ¿no? Gracias a que el Espíritu Santo mantiene vivo en nosotros este mensaje y esta realidad, ¿no? Constatar esto día tras día a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces es Él quien lleva a plenitud la obra de Cristo, ¿no? Quien hace que permanezca vivo esta palabra que nos ha sido revelada y que Él está en medio de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También el Espíritu Santo es quien dirige la misión de la Iglesia, ¿no? Es quien ha ido inspirando, soplando a lo largo de los siglos, ¿no? En el magisterio por medio de, bueno, pues de sínodos, de concilios, de documentos, de santos, ¿no? Hombres y mujeres que han mantenido esta misión de la Iglesia, ¿no? Y ha sido gracias a la acción del Espíritu Santo en cada uno de ellos y en esos acontecimientos eclesiales que han ido marcando el caminar de la Iglesia a lo largo de la historia. Yo creo que aquí la hermana María y yo también podemos dar testimonio, ¿no? Porque al trabajar para la Iglesia, ¿no? Y al estar en contacto pues, con muchas realidades diferentes de la Iglesia, pues, y sobre todo también al estar en contacto con nuestro propio pecado, o sea, que nos damos cuenta de que la Iglesia en sí misma, o sea, podría haber caído desde hace mucho tiempo, porque de verdad que se cometen muchos errores, se cometen, bueno, pues estas cosas, ¿no? Que dices, madre mía, o sea, no sé cómo seguimos en pie, ¿no? Y la respuesta de por qué la Iglesia sigue adelante y por qué, por mucho que boicoteen, por muchos pecados que tengamos, por mucho, la Iglesia seguirá en pie, porque quien la sostiene y quien la dirige es el Espíritu Santo. Sí, y esto nos da pie, vaya, como bien dices, ¿no? Podemos dar testimonio de que yo cada día, en mi persona y en el servicio que hago a la Iglesia, ¿no? Por el que doy gracias y creo que el Espíritu Santo está actuando en ello, ¿no? Pero eso, ¿no? Al final, como nos dice también nuestro catecismo, el Espíritu Santo es el que santifica y da vida a la Iglesia y a los cristianos en ella, ¿no? Entonces, al final, es esa santidad de Dios de la que participamos misteriosamente, pero que, como sigue diciéndonos el texto, ¿no? El Espíritu Santo congrega constantemente a los cristianos en la Iglesia y hace brotar y renueva la comunión de los creyentes en Dios y entre sí. El Espíritu Santo ilumina e impulsa al hombre para que crea en Jesucristo como su Señor, para que confíe en el Padre, acoja su amor y cumpla su voluntad, ¿no? Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a cada uno de los creyentes a cumplir la voluntad del Padre. Bueno, pues eso, ¿no? Responderemos de una manera u otra más rápido, ¿no? Seremos como los hijos de la parábola del Evangelio, ¿no? El que dice sí y no lo hace o el que dice no y después lo hace, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Respondiendo cada uno desde nuestra realidad, desde nuestro límite, desde nuestra pobreza, pero intentando eso, ¿no? Al final acompasarnos a esta acción del Espíritu y manifestar la santidad de Dios en medio de su Iglesia por la acción del Espíritu en nosotros. Sí, yo creo que muchas veces lo que Dios necesita de nosotros, ¿no? Para trabajar a través de nosotros, para trabajar pues en la construcción de su reino, lo que necesita no es que seamos muy capaces sino necesita nuestro sí. Y una vez que pues tiene nuestro sí, ¿no? Nuestro permiso y pues que al final también es una forma pues de amar a Dios, pues entonces llega el Espíritu Santo, ¿no? Y Él actúa y nos transforma, nos capacita, nos va guiando, ¿no? Es nuestro maestro. Sí, ¿no? El Espíritu Santo no necesita, como bien dices, nuestras capacidades, necesita nuestra docilidad, ¿no? A su acción para poder ir conduciendo y haciendo los vericuetos, ¿no? de su obra, de cómo llama a unos, cómo despierta en otros el deseo, como, bueno, pues genial, ¿no? Sorprendente, misterioso. Y además es muy bonito también como en esto también se constata, ¿no? Es verdad que la Iglesia recoge como 7 dones del Espíritu Santo. Es verdad que en estos 7 dones, bueno, pues está todo, ¿no? Pero bueno, le pone esos nombres, ¿no? Concretos para ayudarnos a entender esa acción del Espíritu
esos dones que, bueno, como su nombre indica, ¿no? Es un don, es un regalo, no es cuestión de, como tantas veces hemos expresado, ¿no? No es cuestión de nuestras fuerzas, no es cuestión de puños, no es cuestión de títulos, es don de Dios, ¿no? Y eso, ¿no? En estos 7 dones que también recoge el catecismo en este tema, en uno de sus apartados, pues podemos ver, ¿no? Los vamos a nombrar para que resuene en nuestros oyentes esos dones, ¿no? Y también podamos como hacer esa petición para cada uno de nosotros y para la Iglesia. Vamos a pedir en este momento que el Señor siga derramando sus 7 dones sobre la Iglesia para seguir creciendo y seguir cumpliendo la misión que Él ha pensado. El don de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pues esos son los dones con los que Dios, el Espíritu Santo, construye en nosotros y a través de nosotros. Pues a la Iglesia sobre todo, ¿no? Allí donde estemos ubicados cada uno. Sí, y quiero terminar, ¿no? Es verdad que, bueno, puede que sea un podcast de los más cortitos, pero yo creo que tiene materia suficiente para que podamos dejarlo resonar dentro de nosotros, ¿no? Y quiero terminar con una frase del Papa Benedicto XVI en una enseñanza que hizo sobre el Espíritu Santo, ¿no? Nos dice así: en Cristo, en el Hijo, se nos ha dicho todo, se nos ha dado todo, pero nuestra capacidad de comprender es limitada. La misión del Espíritu Santo consiste en introducir a la Iglesia de modo siempre nuevo, de generación en generación, en la grandeza del misterio de Cristo. Bueno, pues con esto nos quedamos, ¿no? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos introduzca como Iglesia, como miembros vivos, en esta grandeza del misterio de Cristo. Ahora que estamos en Pascua, pues que podamos gustar y saborear mucho más su acción en nosotros y también sea una manera de prepararnos al gran día de Pentecostés. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelizacion@conferenciaepiscopal.es. Ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós, feliz Pascua. Hasta.